Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en nuestra segunda parte del módulo de investigación cualitativa. Como ven en este título vamos a poner énfasis en las técnicas de investigación. Muy bien, solamente vamos a hacer un pequeño resumen con los aspectos más importantes que vimos la vez pasada. En primer lugar, el propósito de la investigación cualitativa es la comprensión y no la medición del fenómeno a estudiar. Otra cosa que es muy importante y que se nos debe de quedar muy grabado es la flexibilidad, no solo del diseño, sino de todo el proceso. También que no le interesa establecer relaciones causales, así como no pretende medir, tampoco quiere llegar a definir X, entonces Y, ¿sí? Sino que es más bien como correlacionar tendencias, identificar actores, opiniones, sentimientos, etcétera. Otra cosa que es muy importante es el contexto que está rodeando el fenómeno. Y esto en todas, no solo en la teoría, sino también en las técnicas y en el proceso final debe de estar presente. Otra cosa es que el observador está consciente de su propia subjetividad, pero no solamente es hacer conciencia, sino esto lo hace desarrollar continuamente una vigilancia epistemológica. Otra cosa que yo quisiera que se quedaran como conclusión final y que lo vimos la vez pasada es que tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo no deben verse como aspectos opuestos irreconciliables, sino más bien como aspectos que se complementan, que nos ayudan a entender mejor la realidad. Muy bien, entonces vamos a ver, antes de ver las técnicas, vamos a ver el muestreo, porque no es igual al muestreo que se utiliza en la investigación cuantitativa. Este muestreo es de otro tipo sin dejar de serlo, ¿sí? Entonces es un muestreo al que no le interesa la representatividad. Tampoco es un muestreo probabilístico, porque eso es completamente cuantitativo. No le interesa, los casos que nosotros estudiemos son tan particulares que tampoco le interesa la generalización y por lo tanto se estudian muy pocos casos y sin embargo se va a obtener muchísima información. Hay algunos estudios que nada más, ahora sí que valga la redundancia, solo estudian un solo caso, analizan un solo caso, pero puede ser tan significativo que llega a ser valiosos los resultados. Fíjense, entonces nada más es un solo caso, pero puede dar o arrojar resultados muy valiosos. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense qué tan importante es cuando en las técnicas de grupos de enfoque utilizan, no sé, 2 o 3 sesiones de grupo, y esas conclusiones a las que llegan, la empresa decide tomarlas en cuenta e invertir dinero según sus especialistas, las medidas o más bien las tendencias que ellos notan en esas sesiones de grupo, pueden ser 1 o 2, invierten mucho dinero para llevar a cabo o tomar decisiones. Otra cosa es que no le importa la validez externa, sino la validez interna y los sujetos son elegidos de manera intencional. O sea, en un muestreo los sujetos no es al azar ni es por probabilidad, es de manera intencional. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay 2 tipos de muestreo en la investigación cualitativa, el opinativo y el teórico. El opinativo, que yo creo que es el que más se utiliza en este enfoque, es que vamos eligiendo a los informantes de acuerdo a ciertos criterios estratégicos de nuestro estudio. Por ejemplo, vamos a elegir a aquellas personas que tienen más conocimiento de la situación que estamos investigando, o por sus características personales, o por su proximidad al fenómeno. El otro tipo de muestreo es el teórico, que aquí es la teoría la que nos va a ir diciendo cómo coleccionar, codificar y analizar los datos. Entonces, la preocupación en sí no son los sujetos, sino la información que se va recabando.
Ya sea opinativo o teórico, estos tipos de muestreo no tienen reglas fijas, no especifica de antemano el número de unidades a seleccionar y este puede ir cambiando a lo largo de la investigación. Muy bien, ahora sí, ya llegamos a las técnicas de investigación. Aquí les pongo una lista y las que vamos a ver más bien son estas: la observación participante, el análisis del discurso, los grupos de enfoque y la entrevista a profundidad. ¿Por qué elegí estas? Porque francamente son las que yo he tenido más experiencia. La observación participante en la escuela donde yo estudié ciencias sociales, en el ITAM, todos los semestres nos íbamos a la sierra de Oaxaca, a la sierra Anchontal de Oaxaca, con otras comunidades indígenas y pretendíamos hacer observación participante. O en la maestría hice análisis del discurso acerca de lo que la Conferencia Episcopal Mexicana decía acerca de cómo debía ser la familia. También en el lugar donde yo trabajé, que hacíamos estudios de mercado, hicimos muchos grupos de enfoque que les digo, o sea, las empresas tomaban decisiones muy importantes y costosas a partir de estas sesiones. Y por último, la entrevista a profundidad, que bueno, también la hice ahí en mis trabajos que yo tuve, pero ahora últimamente la apliqué en mi estudio de doctorado cuando entrevisté a personas en condición de discapacidad. Entonces las otras no son menos importantes, sí las he conocido, pero no las he llevado a cabo. Entonces en esas me voy a concentrar. Vamos a iniciar con la observación participante. Esta es la típica que desarrollaron los antropólogos, los etnógrafos, porque implica una inmersión en el campo. Entonces, aquí se detecta cuál es el grupo en el cual me voy a incluir, me voy a ir incluyendo. Va a haber este proceso de inmersión que puede llevarse mucho tiempo si uno lo hace bien. Y bueno, el chiste es adentrarse en profundidad a las situaciones sociales y mantener un rol activo. ¿Por qué es esto? Porque en el momento en que estamos dentro de la comunidad percibimos de manera distinta. El segundo punto dice, se percibe la realidad tanto desde que estamos ahí incluidos y también desde fuera, porque realmente somos personas que venimos externamente del grupo. Entonces podemos detectar los dos puntos de vista. Aquí este proceso, ¿no?, de inmersión y la observación participante, tenemos que afinar mucho todos nuestros sentidos porque tenemos que estar al pendiente de muchos detalles, situaciones, sucesos, relaciones, que a lo mejor si estamos dentro no nos damos cuenta, pero como les digo, combinamos esta parte de que venimos también de fuera, de algún grupo externo, entonces sí resaltan a nuestra vista. La observación participante debe de complementarse con el análisis de documentos. Yo, para llegar a alguna comunidad, y bueno, les puse aquí la fotografía de un grupo aborigen, parece ser que es en Australia, pero la observación participante se puede hacer en una empresa, en un salón de clases, en una organización cualquiera, en una cárcel, inclusive hay unos que van como que no se conoce obviamente su identidad, van encubiertos y bueno, tiene también muchos riesgos, pero casi siempre se utiliza en donde las personas de adentro están conscientes que viene alguien de fuera y se empieza, como quien dice, a entrometer en la vida del grupo. Y se desarrolla en dos etapas. Primero, la inmersión inicial en el campo, donde ya de antemano elegimos el ambiente, analizamos documentos para saber lo más que se pueda de ese grupo y empezamos a vivir dentro de la comunidad para detectar quiénes podrían ser los sujetos informantes idóneos para el estudio que estoy llevando a cabo. Y a lo largo de todo este proceso, que dependiendo del objeto y de estudio
estudio y los recursos, inclusive puede durar años, ¿no? Entonces, a lo largo de ese proceso se da recolección de datos para el análisis y así yo poder hacer mi informe de investigación. Bueno, de aquí la bibliografía que les dimos y también de otros libros de técnicas de investigación cualitativa, sería bueno que ustedes lo leyeran con detenimiento, porque ahí vienen sobre todo mucha discusión filosófica, esto de los valores, de los prejuicios, el enfrentarse al otro, todo lo que implica, y no es fácil hacer observación participante, pero una vez que uno entra a esta lógica, cada vez va uno desarrollando más habilidades, tanto para interactuar con la otra persona como para detectar cuáles serían los aspectos significativos. De todos modos, aquí les puse cuáles son las ventajas y desventajas. La ventaja es que es un proceso muy abierto, muy flexible, porque yo no tengo control de lo que está pasando en la comunidad. Otro es que estudia la realidad social al natural. Nadie está fingiendo, nadie se está preparando para las entrevistas, nadie está vistiéndose de otra manera, porque todo es de manera natural y cotidiana. Si uno hace una verdadera observación participante, se está estudiando el caso de una manera muy profunda y también es un estudio que permite compartir vivencias de las personas que estamos observando. Esas serían las ventajas. Las desventajas, bueno, porque se pierde luego la capacidad crítica por la absorción del grupo. Hay personas que llegan a estar en completa inmersión, que empiezan a perder su realidad que antes era, ¿no? Entonces, esto puede hacer que también pierdan su capacidad crítica. Otra que hay que tener muchísimo cuidado y se convierte en un problema ético es que podríamos influir en la vida del grupo y el chiste es ser parte del grupo pero sin llegar a como quien dice, determinar aspectos cruciales en la vida del grupo. Habrá gente que diga que como siempre es un elemento extraño, pues siempre vas a influir, es cierto, pero también es verdad que si uno llega a ser aceptado y se le ve de manera cotidiana, llega a ser como los demás, pero él debe de mantener la distancia para no entrometerse sobre todo en la toma de decisiones de los grupos. Otra cosa que hay una carencia de estandarización, o sea, yo puedo dar el reporte, los resultados y demás, y sin embargo eso mismo no se puede repetir en otra comunidad porque cada comunidad y cada persona, informantes e investigadores, pues son diferentes, ¿no? Por lo tanto, hay falta de réplica, por eso debe de estar muy bien documentado y muy bien informado y justificado. Otra cosa es el recurso tiempo y el recurso económico, porque son estudios muy largos, porque lo más difícil es el proceso de inmersión. Eso es la parte más difícil, ya lo demás como que se va dando solo. Y la última, que está relacionada con la primera, es que se puede cargar exceso de subjetividad al interpretar, porque yo ya me siento parte del grupo. Muy bien. Ahora, la siguiente técnica es el análisis del discurso. Yo puse la imagen, creo que no se ve muy bien, pero es una persona que se enfrenta a un texto. Quiero decir que el discurso no solamente es escrito, también hay discursos hablados, discursos que están en las imágenes, en dibujos, en fotografías, todo lo que implique representación y el manejo de signo puede contener un discurso, o de hecho contiene un discurso. Entonces, ¿qué entendemos por discurso? Un acontecimiento que tiene sentido y que está dentro de un contexto. Por acontecimiento entendemos una experiencia vivida como expresión cuando se comunica a un receptor o perceptor. El sentido es lo que se hace público a través del discurso. Inclusive puede ser un sentido que está implícito. Aquí podemos manejar estas partes de la denotación y la connotación. A lo mejor las palabras nos dicen una cosa, pero ya cuando vemos el mensaje completo, la connotación
podría ser algo completamente distinto. Y luego viene el contexto, que es lo que rodea la construcción social del discurso como fundamento. Si no vemos este contexto, no podemos dar muy bien con el sentido del mensaje. Entonces, a partir del objeto de estudio, un marco teórico conceptual, las hipótesis que se plantean, así podemos identificar los temas, las categorías y unidades de análisis. Todo documento, discurso, texto, relato tiene por sí mismo una macroestructura intencionada. Esto quiere decir que hay un sentido global. A lo mejor nosotros podemos ver parte de, a lo mejor, el discurso de un presidente, y ahí podemos ver el sentido, pero si nosotros estudiamos los discursos que da determinado presidente de la República a lo largo de su mandato, podemos encontrar un sentido global que obviamente se va a reflejar de manera parcial en los pedazos de discursos o en su habla, ¿no? Cuando está frente a los distintos oyentes. Entonces, todo discurso tiene un sentido global que hace que el mensaje se vea como un todo. ¿Se acuerdan de la investigación cualitativa que una de sus características es ser holística? Bueno, pues el discurso es esta parte integral, es parte de un todo. Para hacer análisis del discurso realmente es muy complejo. Se puede hacer a varios niveles, de una manera muy sencilla o de una manera muy compleja, y puede ser multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera intervienen la lingüística, la comunicación, la sociología, la filosofía de la comunicación y a lo mejor en el contexto otra serie de situaciones dependiendo del objeto de estudio, como puede ser la historia, la medicina, la psicología, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a estudiar, no sé, el discurso de Peña Nieto en la política económica que se ve reflejada en sus discursos, ¿sí? En el discurso a lo largo de todo su sexenio, yo debo de conocer aspectos económicos y dar cuenta no solo de la teoría, sino también del contexto histórico en el cual está inmerso este discurso. Aquí les puse el procedimiento que comúnmente se hace, aunque déjenme decirles que dependiendo de qué autores nosotros nos basemos para hacer el análisis del discurso, pues va a diferir un poco, pero básicamente es analizar las especificidades del objeto de estudio, después analizar el contexto social en el que se produce y construye el discurso, y esto nos va a ir dando categorías y unidades de análisis. Aquí no está terminado este punto, porque todavía falta ver qué me están diciendo las partes, los textos, los mensajes que estoy analizando, y se van a ir completando estas categorías y unidades de análisis. Después tengo que delimitar el corpus discursivo, que es como quien dice concretar y delimitar dónde voy a llevar a cabo mi análisis del discurso, porque ese ejemplo que puse de Peña Nieto, pues Peña Nieto habla inclusive en entrevistas de banqueta, en entrevistas en la televisión, o a lo mejor escribe algo, o cuando va a de viaje, no es de viaje, cuando va a giras internacionales, pues ahí también puede hablar de sus políticas económicas, pero a lo mejor lo único que me interesa son la parte cuando se dirige al Congreso de la Unión. O sea, cuando va y da discursos a este grupo, a este público específicamente, y entonces todo lo demás lo dejo fuera y me dedico nada más a ese corpus discursivo concreto. También tengo que identificar quiénes son los emisores, quiénes son los receptores, los destinatarios, el destinador, el lugar donde se da la acción de habla, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a desarrollar análisis a partir de esquemas organizativos para identificar e ir, como quien dice, vaciando la información en las categorías y unidades de análisis. Ya que tengo completas, bueno, yo cuando hice mi tesis de maestría hice unos esquemas, como unas tablas, donde fui llenando, y yo tuve que identificar y sustentar
cuál fue el proceso de análisis. Y entonces a partir de ahí hice este análisis, interpreté los resultados a partir de mi hipótesis de trabajo. Obviamente no he mencionado lo de la teoría, pero la teoría es muy importante porque nos da los conceptos, cómo los voy operacionalizando, aunque no los voy a medir de la misma manera que lo cuantitativo, sí puedo yo decir qué es lo que entiendo por cierta variable y qué es lo que estoy buscando. Y luego, pues obviamente hacer la elaboración del informe final. Otra técnica de investigación cualitativa que a mí me gusta mucho porque se da en un ambiente hasta cierto punto informal, y depende mucho también de la habilidad que tiene el que está dirigiendo la sesión, son los grupos de enfoque. También se les llama focus group o grupos de discusión. En el lugar donde yo trabajaba nada más nos referíamos a ellos a sesiones de grupo, pero pues bueno, no importa el nombre, el chiste es cómo se hace. Y consta de hacer una conversación en un grupo muy específico con el propósito de recabar información sobre un tema o situación. Y en realidad se da una conversación, pero no, aparentemente es una conversación informal, pero está guiada, hay todo un guión de preguntas y el monitor, bueno, el que va dirigiendo la sesión, tiene esta habilidad de ir presentando los temas, de provocar discusión, reflexiones, conversaciones entre los diferentes participantes, hacer que todos hablen, de no atropellarse las intervenciones de manera ordenada y demás. Entonces, en los grupos de enfoque se pone en contacto y se confrontan diferentes puntos de vista. Y es no solamente la oportunidad para escuchar, sino también para observar cómo este grupo de gente seleccionada discute sobre un tema de interés. Podemos identificar a las distintas personas, cómo son en realidad, su personalidad, etcétera. Y ese es el chiste, aquellas personas que parece que son líderes, como que aplacarlos un poco y promover la participación de otras personas que parece que no son tan activos, ¿no? En esta técnica los participantes pueden escuchar la opinión de los otros y pueden seguir reflexionando sobre sus propias ideas. Aquí se recomienda un mínimo de 5 personas a un máximo de 10. Decir que no, pues nada más fueron 2 personas o una persona, eso no es un grupo de enfoque. Realmente no está establecido bien, pero bueno, en los libros que yo leí decía que mínimo 5 personas a un máximo de 8 o 10 personas. Si son más personas es difícil tener control del grupo. Y algo que no va a aparecer en ningún libro, ni siquiera aquí lo puse, es que yo les recomiendo que haya comida y que haya bebida. No tiene que ser alcohol, sino que así como que frituras y refrescos, porque eso ayuda a romper el hielo, a que se haga algo informal, o galleta y café y té. Y con esto, no saben, ayuda mucho a que las personas se relajen, se sientan en confianza y empieza a fluir la información. ¿Qué es lo que pasa aquí en los grupos de enfoque? Bueno, pues ya les dije, el conductor debe de manejar emociones, debe de hacer toda su labor para obtener significados importantes y ser capaz de obtener un alto nivel de profundización. Hay gente que es especializada en llevar a cabo estos grupos de enfoque. Ahora bien, se deben elegir personas que sepan o estén relacionadas con el objeto de estudio. Si estoy preparando algo acerca de la discapacidad, no voy a agarrar a la primera persona o a mi prima o a la que vaya por la calle, sino que tengo que construir cuáles son los criterios de selección para poder justificar y obviamente que pueda haber una conversación fluida y de conocimiento. Algunas veces hay grupos de enfoque donde solo participan especialistas en el conocimiento del tema. Para esto ya se preparó el guión de preguntas. Miren, sí, lo puse, frituras y refrescos para romper el hielo. Es importante. Bueno, y también va el procedimiento. Hay que determinar el número de sesiones y el número de grupos, el tipo de personas que van a participar.
hay que ubicarlas. ¿Qué significa esto? Hay que hacer una lista, hay que ver dónde están, hay que contactarlas y hacerles la invitación. Hay que organizar las sesiones eligiendo el lugar, que sea un lugar cómodo, silencioso, relajado, y se graba la sesión con previo aviso. Aquí se les aconseja poner una grabadora y una cámara de video. Se tiene que pedir permiso, no se debe de hacer a escondidas. Y bueno, y se hace el reporte de la sesión. Vamos a ver algunas ventajas. Es que a partir de este ambiente cálido y agradable se va a obtener la información. No es esta entrevista cara a cara, que también es importante romper el hielo y lograr cierta confianza, pero aquí se da de manera más fácil porque son varios, y este aspecto de informalidad y comodidad hace que solita fluya la información y se pueden obtener respuestas profundas de varias personas a la vez. La desventaja es que está en encontrar un buen conductor, porque así como hay personas que son muy buenas para manejar los grupos, también hay personas que son muy malas en el manejo de sus expresiones, en los prejuicios, ¿no? Porque pueden influir en la opinión de los sujetos. Entonces hay que ser a la vez amistoso, ser abierto, pero también controlar estas situaciones. Hay que saber elegir a los participantes, porque si desconocen el tema, entonces puede ser un fracaso la sesión. Y como decía antes, el conductor puede no controlar la participación, provocando vacíos de información. En cada una de las técnicas es importante que hagamos como que ensayos, pretest, para saber cómo más o menos si sirven nuestras preguntas, si la información que estamos recabando es importante, y finalmente llegar a ser la que ya va a ser más útil. Y la última es la entrevista a profundidad. Yo quisiera que la lectura que propuse para esta última, de veras la leyeran. Creo que es un artículo, es muy reciente, hace como un repaso de la investigación cualitativa, sus características, por qué es diferente a la cuantitativa, habla un poco de la metodología y luego habla mucho sobre la entrevista a profundidad, y termina viendo lo de los programas que se tienen en computadora para hacer análisis de la investigación cualitativa. Entonces, espero que esa la lean con detenimiento. La entrevista a profundidad, pues, es una herramienta de investigación de carácter comunicativo, que también, al igual que en las sesiones de grupo, no es una conversación sin ton ni son, sino el propósito es recabar información detallada que se va a compartir con el entrevistador. Aquí, obviamente, las preguntas son abiertas. Yo digo que del otro lado está, en la investigación cuantitativa, son las encuestas, que pueden ser muchísimas preguntas, pero el chiste es que sean cerradas, ¿no? Aquí las preguntas son abiertas, se da entre dos personas y gira alrededor de un tema. Y como les decía, el propósito es buscar información profunda, y tiene que estar en un ambiente también controlado, silencioso, que no haya muchos distractores para poder lograr esta empatía. Las entrevistas cualitativas, aunque se fundamentan en conversaciones cotidianas, se diferencian de estas porque se va a buscar el sentido del entrevistado respecto a algún tema o temas específicos. El procedimiento es el siguiente. Muchachos, aunque aquí estamos cortando, yo quiero hacer un alto y quiero enfatizarles la importancia del marco teórico. No podemos hacer entrevistas, encuestas, observaciones o lo que sea sin antes no hemos desarrollado un excelente y bien fundamentado marco teórico, porque de ahí vamos a sacar las variables que vamos a observar, a medir o a someter a estas técnicas de investigación. Entonces, miren, estoy diciendo que la entrevista a profundidad empieza
con el objetivo específico de la entrevista. Tenemos que redactar las preguntas de acuerdo a este contexto teórico conceptual. Algunas veces vemos investigaciones, sobre todo en los estudiantes, donde aplican entrevistas que no tienen nada que ver con el marco teórico. A lo mejor sí con su objeto de estudio, pero parecen preguntas sacadas de la nada. Entonces es importante desarrollar el marco teórico conceptual. También hay que fijarnos muy bien en el perfil y la ubicación de los entrevistados y elegir el ambiente. La entrevista en sí se va a dividir en tres: la apertura, que es este encuentro entrevistado-entrevistador, lo que llaman los psicólogos rapport, que es romper el hielo, o sea, crear una relación positiva, y es muy importante porque si no se logra esta situación de confianza, pues probablemente el entrevistado no va a dar la información o va a omitirla, o simple y sencillamente va a ser muy difícil que colabore con nosotros. Entonces, después de hacer preguntas como que introductorias, a lo mejor no tienen mucho que ver con el tema, pero es para romper el hielo y lograr esta confianza, sí se tiene que plantear el objetivo general. Sí, bueno, pues esta entrevista se va a tratar de este tema, y también tenemos que pedir el consentimiento para grabar, escribir o filmar la entrevista. Después viene el desarrollo. Aquí es el núcleo de la entrevista. Se va a intercambiar información en base a esta guía de preguntas que aquí, bueno, en el artículo que les estoy poniendo, hay diferentes tipos de entrevista. Hay entrevistas que son completamente abiertas, estructuradas, semiestructuradas, algunas que el hecho de que no tengamos la pregunta en el guión de entrevista no quiere decir que si en ese momento se me ocurre preguntar algo importante, sí, y que yo no lo tenga previsto, pues sí lo puedo hacer. En ese sentido, pues podemos decir que es flexible. O a lo mejor yo noto que la persona está reacia a contestar una pregunta que yo le hice previamente, la dejo pasar, pero luego puedo regresar. En las encuestas no se puede hacer esto, se debe de seguir el orden, se debe de decir la pregunta tal cual, no me puedo saltar nada, omitir nada, etcétera. Y aquí en esto consiste la flexibilidad. Después de este núcleo en la entrevista viene el cierre, ir anticipando, bueno, ya vamos a terminar, hay que provocar el que profundicen en ideas, hacer síntesis, que la persona concluya, decirle que si tiene algo que agregar, y finalmente agradecer la entrevista. También a lo mejor vemos que son entrevistas con temas muy profundos, o dependiendo de la persona, pueden ser en 1, 2, 3 sesiones. Ajá. Ya si son varias, aquí ya estaríamos hablando de, por ejemplo, las historias de vida, porque el chiste es encontrar a lo largo de la vida de la persona cómo se manifiestan ciertos temas. Entonces aquí sí pueden ser varias sesiones, pero no hay problema. Por ejemplo, yo ahora que hice mi tesis de doctorado, entrevisté a un joven con discapacidad intelectual, y bueno, estaba también su mamá, pero le costaba mucho trabajo. A mí también me costaba que él me pudiera, o más bien a mí me costaba explicarme qué es lo que quería. Entonces lo hice en 2 sesiones, se cansaba muy pronto y demás. Pero bueno, ese es el chiste de la flexibilidad en este tipo de investigaciones. Ya que tengo yo la entrevista, inmediatamente tengo que transcribirla, así tal cual, transcribirla, y luego viene el procesamiento de la información, que es lo que les digo, que ya hay paquetes de computación que están destinados a esto. En todas, por ejemplo, en la observación participante hay un instrumento que se llama el diario de campo, donde el observador llega a anotar todo, subraya, distingue, clasifica, o sea, es como quien dice, donde va acumulando, va
plasmando las experiencias de cada día. Lo mismo va a pasar con la sesión de grupo. La sesión de grupo por eso se graba, porque la persona tiene que estar más enfocada a que las personas brinden información y obviamente sí puede tomar notas, pero no le debe de llevar mucho tiempo. Algunas veces se recurre a otras personas que van anotando y aparte se graba y se filma. Entonces, bueno, todo eso es la transcripción de las entrevistas y el procesamiento de la información. ¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, pues hay un amplio espectro de aplicación porque podemos detectar opiniones, reflexiones, significados, valoraciones, emociones, etc. No hay limitaciones espaciotemporales, podemos indagar hechos pasados, hechos presentes, hechos que a lo mejor van a suceder o se pueden imaginar. Se puede obtener mucha información en un solo caso y hay un carácter abierto y flexible. Las desventajas es que estas entrevistas no se pueden generalizar. Yo en mi tesis de doctorado hice 5 entrevistas. Obviamente lo presenté como un ejercicio, porque estas personas solamente se representaban ellas a sí mismas. Mi trabajo era ya de otra situación y solamente fue un ejemplo de cómo ellas veían y sentían, vivían la discapacidad todos los días, ¿no? Entonces no se puede generalizar. También se invierte hasta el triple de tiempo para procesar la información. Esta desventaja, muchachos, va en todas y cada una de las técnicas de investigación cualitativa. Entonces, a lo mejor la entrevista a profundidad duró 1 hora y para transcribirla me tardé 2 o 3 horas porque se vuelca toda la información. Se debe tener mucho cuidado para no inducir las respuestas. Esto también va para los grupos de enfoque y se puede reprimir la respuesta del entrevistado, inclusive con nuestro lenguaje corporal. Eso también va para las encuestas, aquí necesitamos personas que sean abiertas, que sean receptivas. Si nada más estamos viendo el reloj, si estamos papaloteando y viendo otras cosas, pues obviamente no estamos prestando atención a lo que nos dices y eso va a cohibir las respuestas de los entrevistados. Bueno, y luego llegamos a esta parte del procesamiento de la información. Voy a tomar agua. En donde es la parte, la penúltima parte de la investigación, ¿sí? Que es el procesamiento. Aquí vamos a ver que el tratamiento y análisis de la información es la parte, francamente, a mí se me hace la más atractiva, pero paradójicamente es la más compleja y pesada, porque imagínense, tenemos que interpretar, tenemos que relacionar con el marco teórico, tenemos que tener esa sensibilidad para captar lo que es significativo. El análisis se realiza de acuerdo, como lo dije, lo más significativo relacionado con el objeto de investigación, el marco teórico conceptual y la hipótesis. Aunque ya pasó, digamos, en nuestro proyecto, en nuestro capítulo 1 y 2 y lo que sea, porque una cosa es la lógica de la investigación y otra es la lógica de la exposición, tenemos que seguir regresando a ellos para afinar el análisis. Entonces, de acuerdo a lo anterior, el investigador debe decidir unidades y categorías de análisis en cada una de estas técnicas de investigación. Seguramente va a implicar un trabajo previo de la aplicación de la técnica, pero también lo llevamos a cabo en el procesamiento de la información. Los resultados de la investigación evolucionan a partir de la formación sistemática de estas categorías homogéneas que se derivan en los datos por inducción, ¿sí? O sea que va de lo particular a lo general, aunque no es una ley, ya habíamos dicho que puede ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de lo teórico a lo concreto, por eso es muy flexible este tipo de investigación. Y bueno, miren, aquí les estoy mencionando algunos paquetes estadísticos de análisis cualitativo, sé que hay otros, pero los que yo más he oído son estos 4 y el que más es el Atlas T. ¿Sí?
Y bueno, sería cuestión de que ustedes vieran, ahí en el último artículo vienen algunas especificidades. ¿Por qué usar paquetes estadísticos de análisis cualitativo? Porque ahorramos mucho tiempo. Sí va la transcripción, pero a la vez si yo ya metí mis categorías y mis unidades de análisis, solito el programa lo va detectando y lo va metiendo, o al final ya que transcribí, pues se vacía la información. Hay una organización más rápida, puedo pedir varias cosas a la vez, como serían la ubicación de palabras clave, y hay una modelización, o sea, puedo hacer modelos, puedo hacer mapas conceptuales que me van a ayudar a analizar mejor las cosas. Yo debo confesar que soy de la vieja generación, aunque sí sé que existen estos programas, pero no hice el intento ni siquiera de conseguirlo. O sea, yo veía que mis compañeros más jóvenes sí trabajaban con ellos, pero no sé, yo preferí hacerlo todo manual y obviamente sí me llevé mucho más tiempo, pero no sé, yo para mí personalmente que soy más analógica, siento que el tratar con los datos de manera directa a mí me da más seguridad. Claro, eso sería desconfiar del programa, pero es que para mí fue como disfrutar una vez más todas las preguntas, las respuestas y en el camino ir haciendo más relación. Pero bueno, yo me imagino que ustedes sí tienen mejor manejo de los programas y bueno, creo que yo me perdí de esa parte. Algún día espero aplicarlo. Ya existen, ya no hay pretexto para no más que mi postura, que es muy personal, pero creo que sí es un avance que la programación ayuda a este tipo de investigación. Y bueno, quisiera hacer como una especie de conclusión, eh, que la investigación cualitativa se le ha equiparado como un paradigma de acuerdo a a las enseñanzas de Kuhn, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Bueno, pues obviamente ahí hay mucha información. Pero hay que recordar que los paradigmas se van yendo porque aparecen nuevos, ¿no? Se van superando, se van olvidando. Y es por eso que yo a lo mejor cuido un poco esto del paradigma. Para mí, la investigación cualitativa ha habido mucho proceso evolutivo en cuanto a su desarrollo. Por ejemplo, la investigación cualitativa generó toda una corriente, toda una escuela hermenéutica, sobre todo en Europa, que fue ganando cada vez más adeptos, ¿no? Entonces se desarrollaron estudios especializados, ya no eran así contados. En Europa es casi todo mundo es un hermeneuta. ¿Qué significa esto? Que son especialistas en la interpretación de este tipo de estudios. Entonces, pues son especialistas, o sea, se creó toda una, ¿cómo les diré? Escuelas, corrientes, en el centro puse, ¿no? Se desarrollaron conceptos, reflexiones, teorías, clasificaciones, etcétera. Se dio a conocer varios estudios y teorías en libros, revistas especializadas. Hay centros de especialización, centros especializados de investigación cualitativa, generó cambios en los estudios y en los investigadores. Siempre vamos a encontrar gente que solamente defienda la investigación cuantitativa, ¿no? Que digan que lo demás no es ciencia. Y siempre vamos a encontrar lo opuesto, que aquellos que digan que si estamos trabajando con seres humanos hay que ser completamente cualitativos. Yo quiero decirles, y como lo expresé en la primera sesión, que hay que tratar de superar estas situaciones. Obviamente sí hay toma de decisiones, pero si nosotros nos centramos en qué es lo que queremos conocer del objeto de estudio, o más bien qué tipo de objeto de estudio es, qué contexto, eso nos va a llevar a elegir el tipo de investigación o el enfoque más adecuado. Y más si podemos hacer, porque yo he visto en universidades donde investigaciones sociales de tipo cuantitativo se complementan con investigaciones de tipo cualitativo. Entonces se enriquece mucho y los reportes y los informes que se dan son muy valiosos porque no solamente se manejan aspectos generalizados pues, y aspectos particulares, y los dos enriquecen mucho el conocimiento del objeto de estudio. Y bueno, con esto terminamos.
No sé si haya preguntas, créanme, estoy muy dispuesta a colaborar con ustedes en sus dudas, si hay alguna reflexión, algo que les haya quedado inquietud, ¿sí? Teórica y metodológica, pues estoy a sus órdenes. Gracias.